no os lo perdáis. Memoria de Pez ha abandonado el barco de Milei. Ha hecho un vídeo en el que narra, describe por qué Argentina está en crisis muy grave y por eso ha tenido que ser rescatado por Estados Unidos, por su amigo Donald Trump, pero en ningún momento ataca a Javier Milei y en ningún momento él dice que estuvo apoyando a Javier Milei, a pesar de haber acabado en un fracaso económico estrepitoso. O sea, es como que ha abandonado el barco y ahora está como analizando todo desde fuera. Ah, yo no tenía nada que ver con Milei, ni lo apoyé ni nada. A ver, la hemeroteca está ahí, amigo. Memorias de Pez, y te la voy a traer para que todo el mundo vea que estuviste apoyando a Milei de forma descarada en muchos casos, descaradísima diría yo, o sea, a tope, de uno de los mayores fanáticos de Javier Milei, y ahora como las cosas le van mal, pues el tío se da marcha atrás y dice, oh, mira, yo he hecho un vídeo para hablar aquí de lo mal que le está yendo a Argentina, ¿no? Es como que, no, yo en verdad ya no he apoyado nunca a Milei, es como que lo olvidamos todo. Pero es que además, lo peor es que en ese vídeo de unos 13 minutos no ataca a Milei en ningún momento. Y de hecho es como un apoyo indirecto, porque la culpa de todo lo que está pasando no es de Milei ni de su desastroso proyecto económico, sino que casi uno podría entender que está echando la culpa a los propios argentinos, por cómo son. Porque se ponen a comprar dólares en vez de hacerse con peso y mantener su propia moneda nacional. Es que es increíble. Es increíble. A mí me da, de verdad, vergüenza ajena ver a este hombre realizando este tipo de vídeos, pero aquí vengo a hacerle saltar los colores, a dejarlo en evidencia, porque no puede ser que ahora abandone el barco como si él nunca lo hubiera apoyado. Vamos a dejar claro que sí, para que quede constancia, y también a señalar que, oye, si te vas a poner a hablar de la crisis de Argentina, señálame las responsabilidades de Javier Milei, no, es que ha habido crisis, y ya está, punto y pelota. Además, sus propios seguidores se lo han dicho en comentarios en el vídeo de YouTube, de los más likeados son críticas a él mismo por ese análisis. O sea que la gente yo creo que ya se da cuenta de qué picojea este hombre y no se la escuela. Venga, vamos a escucharlo. Aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Es uno de estos vídeos ahí con dibujitos, fijaos, se llama La crisis de Argentina con Milei explicada en 10 minutos, ¿no? La ha visto casi 1 millón de personas o al menos visualizaciones. Tremendo, tremendo para ser un espaldarazo, que sea indirecto, salvándole las castañas del fuego a Javier Milei. Nosotros vamos a empezar desde el principio, fijaos. A Milei se le ha complicado la cosa. El presidente argentino se las prometía muy felices y pensaba que con sus políticas la subida de Argentina al Olimpo de las grandes potencias mundiales iba a ser imparable. El tema es que mientras que algunos ya hablaban del milagro argentino, la realidad tenía otros planes para Milei. Habéis escuchado, dice, algunos hablaban del milagro argentino, algunos como él, pero ahora se desentiende. El tío es como, no, yo en verdad estoy aquí de forma ajena a todo esto, opinando detrás de la barrera, a Milei le va mal, yo no tengo nada que ver. No, a ver, amigo Memoria de Pez, vamos a traerte la hemeroteca, porque desde el primer minuto estuviste apoyando lo que hizo Javier Milei. No de una forma absolutamente explícita, pero vamos a ver que sí de una forma clara. Y el primer vídeo fue en una entrevista con Jordi Wild, que estaba conjuntamente con este hombre, el Fonseca, que ese sí que es fan absoluto de Milei. Y fijaos las cosas que decía. Estaba diciendo que iba a pasar. Yo... O sea, de momento, Milei campeón. De momento campeón. Bueno, tú... cada uno te va a sacar una estadística que te diga que sí o que no en función de tal. Pero es verdad que el camino que lleva parece el correcto. Ahora bien, el camino que lleva parece el correcto, ya diciendo de un primer momento, y no voy a poner la parte en la que Fonseca pues le adula a muerte a Milei y el otro está diciendo que sí con la cabeza, ¿vale? Pero da igual porque hay mucha más hemeroteca hablando de esto. Memoria de Pez ha subido bastante vídeos hablando de Milei. Todos para hablar de noticias positivas, exceptuando casos como lo de la criptoestafa, que ya veréis que eso tiene tela el asunto, y para hablar de lo último de la crisis, que ya es evidente y hay que hablar de ello, ¿no? Y yo ya hice un vídeo para meterme con él, porque había hecho un vídeo expresamente para hablar de que la pobreza bajaba en Argentina. Un indicador que está mal medido, que no te está ofreciendo la realidad, que va en contra de toda evidencia empírica, pero bueno, él ahí estaba. Él no se ponía a hablar de la destrucción de empleo en Argentina, o de que la caída en el consumo era importante en Argentina, o de que cualquier otro indicador negativo en Argentina, ¿no?
él solo hacía vídeos para hablar de que la pobreza bajaba y cosas positivas para Milei, incluso aunque estuviese cegado, ¿no? Así que, fijaos, aquí os traigo ese mismo vídeo, lo que decía. Ya ha comenzado a crecer y eso se está notando en la tasa de pobreza. La tasa de pobreza que el primer trimestre era del 54,8%. Ahí podéis ver, bueno, ese es el vídeo mío antiguo, él hablaba de que ha bajado la pobreza, pues ya está, pues hacía un vídeo, o sea, dándole un espaldarazo a las políticas de Milei, así de simple, insisto, simplemente con el hecho de elegir de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar, ya estás posicionándote, y este hombre se posicionó a tope a favor de Milei. Y hasta que hizo esto, que fue absolutamente ridículo, que fue un posicionamiento absolutamente explícito, vergonzante y bochornoso. Que ya sabéis a qué me quiero referir. A cuando habló de la criptoestafa Libra. Porque no le quedó más remedio que hacerlo. Pero fijaos cómo lo hacía. Porque fue muy descriptivo. Ha pasado esto, ha pasado lo otro. Pero fijaos qué coletillas metía entre toda su explicación. Fijaos. Es que usando la imagen del presidente argentino sin su autorización... Sin su autorización. Yo recuerdo que el propio Javier Milei tuiteó un párrafo gigantesco para promocionar la criptoestafa. O sea, ¿cómo que sin su permiso? Sabía perfectamente que eso iba a salir con su imagen además, porque él lo difundió, se habían reunido. O sea, ¿qué le lleva a Memoria de Pez a decir, a meter ahí la coletilla de sin su permiso? No una vez, lo dice hasta 3 ocasiones en este vídeo. Fijaos, yo no sé si alguno lo veríais cuando lo comenté en su día, pero vamos, para los que no lo han visto, y para los que lo han visto lo recordamos. Vergüenzas que utilizan la imagen de una figura pública sin permiso para sacarle el dinero a los inversores más Otra vez, sin su permiso. ¿Pero por qué lo vuelve a decir por segunda vez? Pero claro, esa no fue la última vez que lo dijo, porque un poquito más adelante dice esto. Esto porque unos tipos que en algún momento se reunieron con Milei han creado una memecoin sin el permiso del presidente para estafar a la gente. Mi yo del pasado se ríe igual que me estoy riendo yo por dentro, porque es que es alucinante, ¿no? Es alucinante. ¿Qué le lleva a Memoria de Pez a hacer un vídeo sobre la criptoestafa y a mencionar en 3 ocasiones una mentira que trata de exculpar a Milei? No lo sé, que le pagan, y yo lo único que pensé en este momento, le tienen que pagar para que haga este tipo de cosas vergonzosas, ¿no? Porque es así, no puedo verlo de ninguna otra forma, ¿no? Y ahora fijaos porque en este vídeo, ya paro con la hemeroteca, es para que veáis que se ha posicionado. Yo hice muchos más vídeos hablando, pero no os voy a aburrir porque aquí la clave no es solo sacarle los colores por ahora desentenderse de su pasado, sino porque en este vídeo que dice que son 10 minutos, bueno, son 13 y pico, lo que hace es hablar de todo, menos que la responsabilidad de la crisis económica argentina es de Milei, ¿vale? O sea, que es como, por favor, tío, que es que se te nota mucho el plumero, se te nota muchísimo, de verdad. Vamos a ver algunos párrafos, los más chocantes. Fijaos. Milei sacó la motosierra y recortó gasto público en todas las áreas posibles, llegando a despedir a 50.000 empleados públicos en cuestión de meses. En Argentina se dejó de imprimir dinero, y todo eso en un periodo cortísimo de tiempo. Es mentira. Eso es la propaganda de Milei. O sea, lo de la motosierra es descriptivo. Ok. Que luego él dice que eso fue necesario para bajar la inflación y todo el rollo, por supuesto. Pero dice, se dejó de crear dinero. Eso es mentira. Eso lo ha repetido hasta la saciedad el gobierno de Milei, pero es mentira. Y aquí están los datos. Aquí tenéis la evolución de la oferta monetaria medido por el indicador M3 en Argentina. Fijaos, ¿cuándo se dispara? Justo a partir de 2024. Justo cuando llega Milei al gobierno. Se dispara la creación de dinero. Esta gente la llama impresión por ese sesgo que tiene. Totalmente incorrecto y poco riguroso. Pero creación de dinero a expuertas. Milei sigue diciendo, nosotros hemos dejado de crear dinero. Es mentira. Y ojo, no es una crítica a crear dinero. Porque una economía como la Argentina, que encima tuvo mucha inflación en diciembre de 2023, necesitaba mucho dinero para seguir funcionando. La crítica es que sigan diciendo que no han creado dinero. Es mentira, están ahí los datos, de verdad. Esto no se puede negar. Memoria de Pez, por inconsciencia, ignorancia o lo que sea, va repitiendo la propaganda de Milei. Pero, insisto, es absolutamente mentira. Esto entre muchas otras cosas que comenta en este vídeo. Vamos con otra de ellas porque no son pocas. Venga, aquí. No importaba que los ajustes hubieran hecho sufrir a muchos argentinos. La receta estaba funcionando e incluso la pobreza comenzó a reducirse.
algo que a fecha de edición de este vídeo ha seguido ocurriendo. De hecho, la pobreza en Argentina se encuentra en su nivel más bajo desde 2018. Otra vez, ¿veis? Mencionando aquí lo de la pobreza, fijaos que entra un poco en contradicción él mismo, porque dice, oye, sí, hubo mucho recorte para bajar la inflación y le salió bien, ninguna crítica, ¿no? De bajó la inflación porque empobreció a todo el mundo, pero luego, claro, él lo dice, ¿no? La gente fue mal, pero luego comenta, y la pobreza baja. A ver, memoria de pez. ¿No te das cuenta que estás entrando en contradicción? No estás diciendo que la gente lo tuvo que pasar mal, pero luego la pobreza baja mucho. A ver, ¿nos ponemos de acuerdo? ¿La gente lo está pasando mal en Argentina o la gente lo está pasando bien? O mejor dicho, lo está pasando menos mal que antes. Pues es que el indicador de la pobreza está amañado en Argentina. Es falso, no sirve para medir la realidad. Lo he explicado 800.000 veces. Lo vuelvo a hacer. Utilizan una canasta de alimentos y de productos básicos que pondera la canasta hace 20 años. 20 años. Si tú corriges eso, resulta que la pobreza ya no te da muy baja, sino que te da más o menos igual que antes que Milei llegara al gobierno, ¿vale? De hecho, el propio organismo encargado de hacer este indicador lo va a cambiar, ¿vale? Aquí tenéis la noticia de que el INDEC, que es como se llama, Instituto Nacional de Estadística, tiene previsto cambiar la forma de medir la inflación, los salarios y la pobreza a partir de 2026, dejando atrás metodologías creadas hace más de una década y en algunos casos hace más de 40 años. Yo he dicho, este indicador está mal, no revela la realidad, sino va al revés, es contraria, porque vemos destrucción de empleo, la gente con menos salario, con menos pensiones, la gente teniendo que gastar mayor parte de su ahorro. Y todos esos indicadores indican que la gente está peor en Argentina. Pues nada, resulta que este indicador de la pobreza da al contrario. La gente es menos pobre en Argentina. Alguien se lo explica, es porque el indicador está mal. Pero como memoria de pez lo único que hace es repetir la propaganda de Milei y es acrítico, pues ya está. Pues ahí que va, a pesar de que él entra en contradicción. Y además lo último de indicador de pobreza es que han empezado a medir, a sumarle los ingresos que obtiene la gente por economía sumergida, por trabajar en negro, ¿vale? Y fijaos, esto no se lo cree nadie. Resulta que la gente que trabaja en negro en Argentina, en economía sumergida, en economía subterránea, ha aumentado su salario muchísimo más que los que trabajan teniendo sindicato, que los que trabajan en el sector público. Por favor, por favor, qué vergüenza. Esto es simplemente algo contable que no evidencia la realidad, no refleja bien la realidad. Porque simplemente están sumando ahí contablemente ingresos que provienen de la economía sumergida. Y eso, claro, están mejorando sus ingresos contablemente y salen de la pobreza. Pero es un constructo, ¿vale? No sirve para comparar. Nadie se cree que eso haya podido ocurrir en Argentina, ni que la pobreza haya bajado tantísimo durante el gobierno de Milei, ¿no? Pero nada, este hombre en vez de preguntar, yo le he hecho un montón de vídeos explicándose, pero por supuesto en mi vídeo no lo va a ver, él no quiere informarse, él lo que quiere hacer es desinformar y dejar muy bien a Milei y ganar visita, obviamente. Vamos ahora con otra parte, fijaos. Y atraer inversiones. Sin embargo, la reacción fue una fuerte demanda de dólares por parte de la población. De repente todo el mundo quería dólares y la gente pasaba de los pesos. ¿Veis? Culpa a la gente, ¿eh? No ha hablado en ningún momento, no estamos viendo todo el vídeo, pero ya lo adelanto yo, lo podéis ver si queréis. En ningún momento habla de los errores de Milei, jamás, ni del proyecto económico, no. Aquí es donde encontramos la causalidad entre que la cosa fuese bien y que luego empezaran los problemas. Y es que la gente le dio, ¿vale? Aquí el dibujito de la gente, quiero dólares y me quiero deshacer de los pesos. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso, memoria de pez? Porque a los argentinos les dio por ahí, dijo, pues venga, voy a hacerme con más dólares. No. En parte no, es todo por culpa del proyecto económico de Milei, que ha sido un fracaso absoluto y lo voy a explicar. Creo que todo el mundo lo puede entender, hasta memoria de pez. Fijaos, todos los años en Argentina, todos los años, siempre, porque es una cuestión estructural, es una cuestión vinculada a la naturaleza, Argentina consigue muchos dólares durante la primera parte del año, porque tiene la cosecha gruesa y vende mucho más soja afuera. Es una cuestión de la naturaleza, de cuando las plantas germinan y hay cosecha, ¿vale? Durante la primera mitad del año tienen muchos dólares, pero durante la segunda mitad del año ocurre lo contrario, ¿vale? Y esto ocurre todos los años. Milei lo debería saber, y seguramente lo sabía. ¿Qué es lo que hace un buen gobernante en países como Argentina? Acumular dólares durante la época de vacas gordas, para tenerlos cuando sea la época de vacas flacas, en el segundo semestre del año. Bien, Milei no hizo nada de eso.
el FMI le dio dinero y dijo, por favor, tienes que hacerte con dólares en el momento en el que hay dólares entrando en Argentina. No se hizo con ninguno. Durante meses estuvo Milei sin comprar ni un dólar. Y decía, son unos econochantas los que nos dicen eso, no tienen ni idea de cómo funciona la economía. No, se quedó sin dólares. Llegó la segunda parte del año. ¿Qué pasó? Que hay sobredemanda por pura lógica, por el propio funcionamiento de la economía. No porque los argentinos dijeran, como dice Memorias de P, ahora queremos dólares. No, es porque funciona así la economía argentina. Con cepo, sin cepo, todos los años, tenéis ahí, son datos, no se puede negar. Argentina funciona así. Un buen gobernante debería haberse acumulado de dólares para cuando venga la época de vaca flaca, tener suficientes para hacerlo. Milei hizo exactamente lo contrario. Fijaos, esta es la evolución de la reserva en el Banco Central durante el año 2025. Lo que hizo fue deshacerse de reserva, perder reserva, en vez de acumularla. Y los puntos rojos que veis ahí tal, son las metas del FMI. El FMI decía, tienes que tener tantas. Y en vez de ir hacia ese nivel, iba bajándolas. ¿Vale? Responsabilidad única de Milei y de su equipo económico, incluyendo a Caputo, el ministro de Economía, que ya la lió parda en el año 2018 fue, ¿no? Entonces, por favor, todos los países que tienen pocas reservas como Argentina o Ecuador, acaban teniendo problemas de tipo de cambio, de corridas cambiarias, de inflación importada. En cambio, otros países como Perú, Uruguay y Chile, que son los que tienen muchas reservas, no tienen tantos problemas de riesgo país ni de indicadores financieros. Es una evidencia empírica más o menos clara, se puede ver aquí. Nada de eso comenta Memorias de Pez. Dice, no, en verdad, esto fue simplemente que la gente en Argentina pues le dio por ahí, por comprar dólares. A ver, fijaos, la responsabilidad del gobierno de Milei es tan clara que hasta el propio ministro de Economía, cuando empezó el segundo semestre, que es cuando empiezan a faltar dólares en Argentina porque no entran por la cosecha exportada, fijaos lo que dijo. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Fijaos lo que dijo el ministro de Economía de Argentina. No te pierdas la oportunidad, compra dólares. Y pues la gente se puso a comprar dólares. Claro, haciéndole caso a este hombre. Y luego, claro, faltaban dólares y tuvo que ser rescatado a Argentina por Trump. Pero si fue el propio ministro de Economía el que lo dice. Memoria de P no dice ni mu. La gente en Argentina quiso sacar dólares y la leoparda... No, perdona, es que no había dólares por culpa de la gestión de Milei y encima el ministro de Economía se hizo el chulo, venga, comprar campeón, ponga a prueba nuestro modelo económico. ¡Pum! Lo pusieron a prueba y se hundió. Entonces, no me fastidies. Son unos ineptos, unos incompetentes. Estamos hablando del mismo ministro de Economía, este de aquí, que la leoparda en el año 2018 con Macri. Es que tremendo. Vuelven a caer una y otra vez en lo mismo. ¿Querían hacer algo diferente con el mismo ministro de Economía? Pues obviamente va a salir lo mismo, ¿no? Pero Memoria de Pez está aquí haciendo un vídeo para exculpar a Milei. Milei no tiene la culpa la tienen los argentinos, ¿no? O sea, tremendo, vergonzoso y a mí me da asco. Vamos a seguir porque quedan algunas cosas más que comentar. Fijaos por aquí. Pero a cambio de conseguir que las empresas y las familias dejasen de pedir dinero prestado. Así que las inversiones de las empresas en nueva maquinaria, en más trabajadores o en cualquier cosa que se os ocurra, se redujeron y el consumo de las familias cayó, ya que muchos optaron por no pedir préstamos ni hipotecas. Vamos, que el crédito se secó, así que el empleo en el sector privado cayó, especialmente en la construcción y en la industria. ¿Pero qué me estás contando? A ver, a lo mejor poniendo solo este extracto no os ha quedado muy claro, pero lo que está diciendo es que el crédito cayó porque subieron los tipos de interés para que los dólares no se fueran, ¿vale? Por culpa de que la gente había ido a sacar los dólares para que no salgan, le aumentó los tipos de interés, entonces ya es más rentable tener pesos, ¿vale? Bien, dice, como tuvieron que hacer esto, porque los argentinos se habían vuelto locos y no sé qué, que no es culpa de Milei, entonces cayó el crédito y entonces empezó a haber destrucción de puestos de trabajo, la gente se quedó sin pedir crédito y no sé qué. Mentira de las grandes. O sea, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del consumo y la caída del crédito es muy anterior a todo esto. Fijaos, el crédito cae aquí, ¿veis? A cero cuando se aumentan los tipos de interés, pero fijaos cuándo cae el consumo, justo cuando llega Milei al gobierno, porque aplica la motosierra, esa de que había hablado Memorias de Pez. O sea, no es un tema de que no le quedaba más remedio porque la gente sacaba dólares a saber por qué, no, es que Milei destruyó puestos de trabajo, se cargó la industria,
se cargó la capacidad económica de los argentinos desde el primer minuto. Pero Memoria de P aquí está diciendo, no, es algo reciente porque la gente se volvió loca y sacó el dinero. Venga ya, por favor. Qué mierda de análisis, es mentira, es totalmente contrario a la evidencia empírica de los datos que tenemos aquí. Fijaos, la caída de los puestos de trabajo, ¿cuándo ocurrió? Cuando llegó Milei al gobierno. Pero si llegó para eso, si lo dijo, voy a cargarme los puestos de trabajo, voy a cargarme la economía porque así me cargo la inflación también. Que es una locura, es una barbaridad, ya hemos hablado muchas veces de ello. Pues nada, ahí tenéis. O sea, no es un tema reciente, pero quiere confundir a la gente diciendo, vaya hombre, todo se ha ido al garete al final porque a la gente le dio por sacar los dólares y no hacerse con peso. Venga ya, hombre, por favor. Argentina estaba evitando la hiperinflación, sí, pero a costa de una recesión incipiente. Y mucho descontento, claro. Sobre todo entre quienes inicialmente apoyaron a Milei esperando mejoras rápidas en su bolsillo. Como él, que inicialmente apoyó a Javier Milei, pero no se da cuenta, ha olvidado su pasado, ¿no? De que él apoyaba a Milei. Vamos con la última parte ya para reírnos del todo y cerramos. Fijaos, esto es bastante gracioso. No os lo perdáis. Declive, Milei se enfrentaba a su momento más crítico. Ahogado política y financieramente, el presidente tuvo que tragarse algo de su orgullo libertario y buscar ayuda. Y la ayuda llegó, inesperadamente, del amigo más poderoso que tiene, Donald Trump. Pero esto tiene que ser una broma, dice. Se tuvo que tragar parte de su orgullo libertario. ¿Qué me estás contando? O sea, yo sé que en Memoria de P simpatiza con los libertarios, entonces no quiere dejarlos mal, porque los libertarios dicen, no queremos intervención pública, pero no han parado de intervenir la economía desde el primer minuto, y ahora encima se la interviene el estado más poderoso del planeta, Estados Unidos. Y dice, uy, se ha tenido que tragar su orgullo. ¿Qué me estás contando si Milei va encantadísimo a pedirle ayuda y a arrodillarse con Donald Trump desde el primer minuto? No es una cosa de que ahora no le queda más remedio. No. Milei está encantado con ser el perrito faldero de Trump. Si desde el primer minuto ya salió a apoyarle. Desde el primer minuto, de verdad. Y este vídeo es una basura. Se mire como se mire. Y la gente... Sus propios seguidores se han dado cuenta. Fijaos lo que comentan. Que no se ve aquí muy bien, lo voy a agrandar. Son los comentarios, bueno, tiene 6.000 comentarios prácticamente cuando yo lo miré, ahora tendrán más, pero fijaos, los más votados. El primero dice, hablar de la economía y gobernabilidad de Argentina sin mencionar la corrupción generalizada en todos los gobiernos es de un grado de ingenuidad inadmisible. Y dice esto porque en el vídeo solo habla de la corrupción que hubo durante los Kirchner. Qué casualidad que solo hablara de eso, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? Pues ahí el comentario más valorado de todo le dice eso, a la cara, ¿eh? El siguiente comentario dice, el vídeo resumido, la culpa no es de Milei, es de los argentinos. 771 likes, toma ya, ¿eh? Toma ya. O sea, sus propios suscriptores le están impugnando el mensaje. Es que es tremendo. Ya la gente que le sigue ha perdido la fe en él. Yo no sé de dónde saca tantas visualizaciones. Otro comentario. Con confianza en el gobierno salieron a blanquear los dólares, entrecomillados. En realidad, la gente vendió sus dólares ahorrados porque no llegaban a fin de mes. Que es otra forma de verlo, pero fijaos que está atizándole a este hombre con bastantes likes ahí. Bueno, son solamente 22. Pero ya son unos cuantos. Y aquí otro que dice, el problema de Argentina es que está lleno de argentinos, entre comillas, ¿no? Y con 900 y pico likes, que parece también una crítica al propio vídeo, ¿no? Por decir que esta gente sacó ahí el dinero porque le dio la gana y punto y pelota, y Milei no tiene responsabilidad ninguna. Bueno, pues ahí lo tenéis. Memoria de P. Se baja del barco, pero hay... con voz bajita, ¿no? Y olvidando que él estuvo apoyando y tratando de no hacer demasiado daño, ¿no? Está teniendo una explosión controlada. No quiere dinamitar el proyecto de Milei del todo por si levanta cabeza después de las elecciones de este domingo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.